Buenas tardes, mi nombre es Eva María Angulo Vanegas, de grado 11A, y les voy a leer la página 56 a la 60 de la novela 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Los puñados de tierra hacían menos remoto y más cierto al único hombre que merecía aquella degradación, como si el suelo que él pisaba con sus finas botas de charol en otro lugar del mundo le transmitiera a ella el peso y la temperatura de su sangre en un sabor mineral que dejaba un rescoldo áspero en la boca y un sentimiento de paz en el corazón. Una tarde, sin ningún motivo, Amparo Moscote pidió permiso para conocer la casa. Amaranta y Rebeca, desconcertadas por la visita imprevista, la atendieron con un formalismo duro. Le mostraron la mansión reformada, le hicieron oír los rollos de la pianola y le ofrecieron naranja con galletitas. Amparo dio una lección de dignidad, de encanto personal, de buenas maneras, que impresionó a Úrsula en los breves instantes en que asistió a la visita. Al cabo de 2 horas, cuando la conversación empezaba a languidirse, Amparo aprovechó un descuido de Amaranta y le entregó una carta a Rebeca. Ella alcanzó a ver el nombre de la muy distinguida señorita doña Rebeca Buendía, escrito con la misma letra metódica, la misma tinta verde y la misma disposición preciosista de las palabras con que estaban escritas las instrucciones de manejo de la pianola. Y dobló la carta con la punta de los dedos y se la escondió en el corpiño mirando a Amparo Moscote, con una expresión de gratitud sin términos ni condiciones y una callada promesa de complicidad hasta la muerte. La repentina amistad de Amparo Moscote y Rebeca Buendía despertó las esperanzas de Aureliano. El recuerdo de la pequeña Remedios no había dejado de torturar, pero no encontraba la ocasión de verla. Cuando paseaba por el pueblo con sus amigos más próximos, Magnifico Bisbal y Gireneldo Márquez, hijos de los fundadores de iguales nombres. La buscaba con mirada ansiosa en el taller de costura y solo veía a las hermanas mayores. La presencia de Amparo Moscote en la casa fue como una premonición. Tiene que venir con ella, se decía Aureliano en voz baja. Tiene que venir. Tantas veces se lo repitió y con tanta convicción que una tarde en que armaba el taller un pescadito de oro, tuvo la certidumbre de que ella había respondido a su llamado. Después de en efecto, oyó la vocecita infantil y al levantar la vista con el corazón helado de pavor, vio a la niña en la puerta con vestido de organdí rosado y botitas blancas. Ahí no entres, Remedios, dijo Amparo Moscote con el corredor. Están trabajando. Pero Aureliano no le dio tiempo de atender. Levantó el pescadito dorado prendido de una cadenita que le salía por la boca y le dijo: entra. Remedios se aproximó e hizo sobre el pescadito algunas preguntas que Aureliano no pudo contestar porque se lo impedía un asma repentino. Quería quedarse para siempre junto a ese cutis de lirio, junto a esos ojos de esmeralda, muy cerca de esa voz que a cada pregunta le decía señor con el mismo respeto con que se lo decía a su padre. Melquiades estaba en el rincón, sentado al escritorio, garabateando signos indescifrables. Aureliano lo odió. No pudo hacer nada, salvo decirle a Remedios que le iba a regalar el pescadito, y la niña se asustó tanto con el ofrecimiento que abandonó a toda prisa el taller. Aquella tarde perdió Aureliano la recóndita paciencia con que había esperado la ocasión de verla. Descuidó el trabajo. La llamó muchas veces en desesperados esfuerzos de concentración, pero Remedios no respondió. La buscó en el taller de sus hermanas, en los visillos de su casa, en la oficina de su padre, pero solamente la encontró en la imagen que saturaba su propia y terrible soledad. Pasaba horas enteras con Rebeca en la sala de visita escuchando los valses de la pianola. Ella los escuchaba porque era la música con que Pietro Crespi la había enseñado a bailar. Aureliano los escuchaba, simplemente porque todo, hasta la música, les recordaba a Remedios. La casa se llenó de amor. Aureliano lo expresó en versos que no tenían principio ni fin. Los escribía en los ásperos pergaminos que le regalaba Melquiades, en las paredes del baño, en la piel de sus brazos, y en todos aparecía.
Remedios transfigurados. Remedios en el aire soporífero de las 2 de la tarde. Remedios en la calle respiración de las rosas. Remedios en la clepsidra secreta de las polillas. Remedios en el vapor del pan al amanecer. Remedios en todas partes y remedios para siempre. Rebeca esperaba el amor a las 4 de la tarde bordando junto a la ventana. Sabía que la mula del correo no llegaba sino cada 15 días, pero ella la esperaba siempre, convencida de que iba a llegar un día cualquiera. Por equivocación, sucedió todo lo contrario. Una vez la mula no llegó en la fecha prevista. Loca de desesperación, Rebeca se levantó a medianoche y comió puñados de tierra en el jardín, con una avidez suicida, llorando del dolor y de furia, masticando lombrices y tiernas y astillándose las muelas con huesos de caracoles. Vomitó hasta el amanecer, se hundió en un estado de postración febril, perdió la conciencia y su corazón se abrió en un delirio sin pudor. Úrsula, escandalizada, forzó la cerradura del baúl y encontró en el fondo, atadas con cintas color de rosa, las 16 cartas perfumadas y los esqueletos de hojas y pétalos conservados en libros antiguos, y las mariposas disecadas al tocarlas se convirtieron en polvo. Aureliano fue el único capaz de comprender tanta desolación. Esa tarde, mientras Úrsula trataba de rescatar a Rebeca del manglar del delirio, él fue con Magnífico Bisbal y Gerineldo Marqués a la tienda de Catarino. El establecimiento había sido ensanchado con una galería de cuartos de madera, donde vivían mujeres solas, olorosas a flores muertas. Un conjunto de acordeón y tambores ejecutaba las canciones de Francisco el Hombre, que desde hacía varios años había desaparecido de Macondo. Los tres amigos bebieron guarapo fermentado, Magnífico y Gerineldo, contemporáneos de Aureliano, pero más diestros en las cosas del mundo. Bebían metódicamente con las mujeres sentadas en las piernas, una de ellas, marchita y con la dentadura orificada. Le hizo a Aureliano una caricia estremecedora. No. Él la rechazó. Había descubierto que mientras más bebía, más se acordaba de Remedios, pero soportaba mejor la tortura de su recuerdo. No supo en qué momento empezó a flotar. Vio a sus amigos y a las mujeres navegando en una reverberación radiante, sin peso ni volumen, diciendo palabras que no salían de sus labios y haciendo señales misteriosas que no correspondían a sus gestos. Aureliano volvió la cabeza, vio el enorme rostro desfigurado de una flor de fieltro en la oreja, y entonces perdió la memoria, como en los tiempos del olvido, y la volvió a recobrar en una madrugada ajena y en un cuarto que le era completamente extraño, donde estaba Pilar Ternera, en combinación, descalza, desgreñada, alumbrándolo con una lámpara y pasmada de incredulidad. Aureliano se afirmó en los pies y levantó la cabeza, ignorada cómo había llegado hasta allí, pero sabía cuál era el propósito porque lo llevaba escondido desde la infancia en un estanco inviolable del corazón. «Vengo a dormir con usted», dijo. Tenía la ropa embadurnada de fango y de vómito. Pilar Ternera, que entonces vivía solamente con sus 2 hijos menores, no le hizo ninguna pregunta. Lo llevó a la cama, le limpió la cara con un estropajo húmedo, le quitó la ropa y luego se desnudó por completo y bajó el mosquitero para que no la vieran sus hijos si despertaban. Se había cansado de esperar al hombre que se quedó, a los hombres que se fueron, a los intocables hombres que erraron el camino de su casa confundidos por la incertidumbre de las barajas. En la espera se le había agrietado la piel, se le habían vaciado los senos, se le había apagado el rescoldo del corazón. Buscó a Aureliano en la oscuridad, le puso la mano en el vientre y lo besó en el cuello con una ternura maternal. «Mi pobre niño», murmuró. Aureliano se estremeció con una destreza reposada. Sin el menor tropiezo, dejó atrás los acantilados del dolor y encontró a Remedios convertida en un pantano sin horizontes, olorosa a animal crudo y a ropas recién planchadas. Cuando salió a flote estaba llorando.
Primero fueron unos sollozos involuntarios y entrecortados. Después se vació en un manantial desatado, sintiendo que algo tumefacto y doloroso se había reventado en su interior. Ella esperó, rascándole la cabeza con la yema de los dedos, hasta que su cuerpo se desocupó de la materia oscura que no lo dejaba vivir. Entonces Pilar Ternera le preguntó: ¿quién es? Y Aureliano se lo dijo. Ella soltó la risa que en otro tiempo espantaba a las palomas y que ahora ni siquiera despertaba a los niños. Tendrás que acabar de criarla, se burló. Pero debajo de la burla encontró a Aureliano en un remanso de comprensión cuando abandonó el cuarto, dejando allí no solo la incertidumbre de su virilidad, sino también el peso amargo que durante tantos meses soportó en el corazón. Pilar Ternera le había hecho una promesa espontánea. Voy a hablar con la niña, le dijo, y vas a ver que te la sirvo en bandeja. Cumplió, pero en un mal momento, porque la casa había perdido la paz de otros días, al descubrir la pasión de Rebeca, que no fue posible mantener en secreto a causa de sus gritos. Amaranta sufrió un exceso de calentura. También ella padecía la espina de un amor solitario. Encerrada en el baño se desahogaba del tormento de una pasión sin esperanza, escribiendo cartas febriles que se conformaba con eso, con esconder en el fondo del baúl. Úrsula apenas sí se dio abasto para atender a las dos enfermas. No consiguió en prolongados e insidiosos interrogatorios averiguar las causas de la postración de Amaranta. Por lo último, en otro instante de inspiración, forzó la cerradura del baúl y encontró las cartas atadas con cintas de color de rosa, hinchadas de azucenas frescas y todavía húmedas de las lágrimas, dirigidas y nunca enviadas a Pietro Crespi. Llorando de furia, maldijo la hora en que se le ocurrió comprar la pianola, prohibió las clases de bordado y decretó una especie de luto sin muerto que había de prolongarse hasta que las hijas desistieron de sus esperanzas. Fue inútil la intervención de José Arcadio Buendía, que había rectificado su primera impresión sobre Pietro Crespi y admiraba su habilidad para el manejo de las máquinas musicales. De modo que cuando Pilar Ternera le dijo a Aureliano que Remedios estaba decidida a casarse, él comprendió que la noticia acabaría de atribular a sus padres. Pero le hizo frente a la situación, convocados a la sala de visita para una entrevista formal. José Arcadio Buendía y Úrsula escucharon impávidos la declaración de su hijo. Al conocer el nombre de la novia, sin embargo, José Arcadio Buendía enrojeció de indignación. El amor es una peste, tronó. Habiendo tantas muchachas bonitas y decentes, lo único que se te ocurre es casarte con la hija del enemigo. Pero Úrsula estuvo de acuerdo con la elección. Confesó su afecto hacia las 7 hermanas Moscote, por su hermosura, su laboriosidad, su recato y su buena educación, y celebró el acierto de su hijo. Vencido por el entusiasmo de su mujer, José Arcadio Buendía puso entonces una condición. Rebeca, que era la correspondida, se casaría con Pietro Crespi. Úrsula llevaría a Amaranta en un viaje a la capital de la provincia, cuando tuviera tiempo, para que el contacto con gente distinta la aliviara de su desilusión. Rebeca recobró la salud tan pronto como se enteró del acuerdo y escribió a su novio una carta jubilosa que sometió a la aprobación de sus padres y puso el correo sin servirse de intermediarios. Amaranta fingió aceptar la decisión y poco a poco se restableció de las calenturas. Pero se prometió a sí misma que Rebeca se casaría solamente pasando por encima de su cadáver. El sábado siguiente, José Arcadio Buendía se puso el traje de paño oscuro, el cuello de celuloide y las botas de gamuza, que había estrenado la noche de la fiesta. Y fue a pedir la mano de Remedios Moscote. El corregidor y su esposa lo recibieron al mismo tiempo complacidos y conturbados, porque ignoraban el propósito de la visita imprevista, y luego creyeron que él había confundido el nombre de la pretendida para
disipar el error. La madre despertó a Remedios y la llevó en brazos a la sala, todavía atarantada de sueño. Le preguntaron si en verdad estaba decidida a casarse, y ella contestó lloriqueando que solamente quería que la dejaran dormir. José Arcadio Buendía comprendió el desconcierto de los Moscote y fue a aclarar las cosas con Aureliano. Cuando regresó, los esposos Moscote se habían vestido con ropa formal, habían cambiado la posición de los muebles y puesto flores nuevas en los floreros, y lo esperaban en compañía de sus hijas mayores. Agobiado por la ingratitud de la ocasión y por la molestia del cuello duro, José Arcadio Buendía confirmó que, en efecto, Remedios era la elegida. «Esto no tiene sentido», dijo consternado don Apolinar Moscote. «Tenemos 6 hijas más, todas solteras y en edad de merecer, que estarían encantadas de ser esposas dignísimas de caballeros serios y trabajadores como su hijo». Y Aureliano pone sus ojos precisamente en la única que todavía se orina en la cama. Su esposa, una mujer bien conservada, de párpados y además afligidos, le reprochó su incorrección. Cuando terminaron de tomar el batido de frutas, habían aceptado complacidos la decisión de Aureliano. Solo que la señora de Moscote suplicaba el favor de hablar a solas con Úrsula, intrigada, protestando de que le enredaran en asuntos de hombres, pero en realidad intimidada por la emoción. Úrsula fue a visitarla al día siguiente. Media hora después regresó con la noticia de que Remedios era impúber. Aureliano no le consideró como un tropiezo grave. Había esperado tanto que podía esperar cuanto fuera necesario, hasta que la novia estuviera en edad de concebir. La armonía que recobraba solo fue interrumpida por la muerte de Melquiades. Aunque era un acontecimiento previsible, no lo fueron las circunstancias. Pocos meses después de su regreso se había operado en el proceso de envejecimiento tan apresurado y crítico, que pronto se le tuvo por uno de esos bisabuelos inútiles que deambulaban como sombras por los dormitorios, arrastrando los pies, recordando mejores tiempos en voz alta, de quienes nadie se ocupa ni se acuerda en realidad hasta el día en que amanecen muertos en la cama. Al principio, José Arcadio Buendía se lo secundaba en sus tareas, entusiasmado con la novedad de la daguerrotopia y las predicciones de Nostradamus, pero poco a poco le fue abandonando a su soledad. Por cada vez que se le hacía más difícil la comunicación, estaba perdiendo la vista y el oído. Parecía confundir a los interlocutores con personas que conoció en épocas remotas de la humanidad, y contestaba a las preguntas con un intrincado batiburrillo de idiomas. Caminaba tanteando el aire, aunque se movía por entre las cosas con una fluidez inexplicable, como si estuviera dotado en un instinto de orientación fundado en presentimientos inmediatos. Un día olvidó ponerse la dentadura postiza, que dejaba de noche en un vaso de agua junto a la cama, y no se le volvió a poner. Amparo Moscote pidió permiso para visitar la casa. Amaranta y Rebeca, desconcertadas por la visita, las recibieron con una formalidad dura. Al pasar al cabo de 2 horas, Amparo le entregó una nota a Rebeca donde decían las instrucciones del piolo. Aureliano, al ver la repentina amistad de Rebeca Buendía y Amparo Moscote, despertó nuevamente sus esperanzas. Aureliano empezó a recordar nuevamente a Remedios, quien lo torturaba todos los días. Al Amparo Moscote ir a la casa, él deseaba que ella fuera también. Decía en susurros que ella tiene que venir con ella, o tiene que venir. Al cabo del tiempo, su deseo se le cumplió. Remedios fue, y al entrar, Amparo le gritó que no entrara, que estaban trabajando, pero Aureliano le respondió que entrara. Ella entró y él le enseñó un pescadito que estaba haciendo. Ella, con curiosidad, le preguntó varias cosas, pero él, por motivo de un asma,
inesperado no le respondió. Rebeca todos los días esperaba en la ventana tejiendo a la mula del correo. Todos los días. Ella sabía que la mula llegaba cada 15 días, pero ella los esperaba todos los días. Al llegar el día esperado, la mula no llegó y ella a medianoche corrió al jardín a comer puñados de tierra, masticando lombrices y lastimándose la boca con cáscaras de caracol. Una noche decidió declarársele a los papás de Remedios, pero ellos le dijeron que por qué no escogía una de las mayores, pero él quería que fuera Remedios. Bueno, él insistió y dijo que esperaría hasta que Remedios pudiera concebir.